Muy buenas a todos y bienvenidos a esta edición número 16 del Baúl Podcast. El día de hoy estamos como siempre acompañados por Francisco García y mi persona Rafael Peraza y venimos a hablarles del siglo de los mongoles, el siglo XIII como tal. Venimos de un periodo largo ya, aproximadamente unos 5 o 6 siglos en lo que era la época dorada de los árabes. Ahora vamos a meternos un poco más a este periodo de la historia que muy poco nos enseña en este continente, ¿no? En nuestro estilo académico occidental, que es realmente pues todas las grandes cosas y todo lo que se logró esparcir de los mongoles. Obviamente no se puede hablar de este imperio sin el gran Genghis Khan, y pues si el Fran o yo eligiéramos a Genghis Khan, pues obviamente esa persona sería la que gane, ¿no? Así que de una vez, como ya hemos hecho en varios otros videos, vamos a decirles que sí, obviamente Genghis Khan es la persona más importante de este siglo. Spoiler desde una vez, es así de simple. Pero para que haya debate, para que sea más movido, pues Fran y yo vamos a elegir otras 4 personas, ¿no? Que no son Genghis Khan. Uno de ellos es uno de sus descendientes, pero pues no vamos a elegir a Gran Temujin, ¿no? Al Khan de Khanes. Antes de continuar, bueno, Fran, ¿nos quieres leer cómo terminaron las votaciones de la semana pasada? ¿Quién fue la persona más importante del siglo XII? Por supuesto sorprendente, que sí, Rafa. Sorprendente los resultados, no me los imaginaba. Estos fueron unos resultados sorprendentes y cabe destacar de que dichos resultados, mira, cambiaron bastante alrededor de ayer que me lo dijiste. No, que cambiaron de cómo empezó la tendencia, cambió bastante a cómo terminó. Ok. Pues muy bien, los resultados son 38,5%. El ganador del episodio pasado es Hugh de Pae, el fundador de los templarios. De los caballeros Así templarios. Es, personaje que yo elegí, pero sinceramente no creí que le fuera a ganar a Saladino y al rey Arturo. Y al rey Ricardo Corazón de León. Corazón de León, perdón. Ajá. Yo tampoco. De segundo lugar está con un 28,4% Saladino. De tercer lugar con 20,7% Ricardo Corazón de León. Cuarto lugar con un 12,4% San Francisco de Asís. Estuvo en general bastante parejo esta votación. Y cabe destacar que el primer fin de semana la cosa iba entre Saladino y Ricardo. Y Hugh de Pae iba de último. Y de la nada, en un par de días remontó y ganó. Sí, de hecho, no suele pasar mucho con los podcasts. Por lo general, el 70, el 80% de casi todos los views llega los primeros 2 días, ¿no? Que sería el viernes y el sábado y tal vez el domingo. Pero hubo bastante movimiento de este podcast, a pesar de que no ha sido el más visto, pero sí hubo mucho movimiento alrededor de toda la semana, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, los primeros 2 días habrán sido el 40, el 50% de los views y de los votos, y después llegó mucho más, ¿no? Entonces, interesante para analizarlo, ¿verdad, Fran? Pero bueno, eso será cuestión de más tarde. Por ahora, ¿quieres presentarnos tus 2 personajes para el día de hoy? Por supuesto, para el día de hoy yo tengo 2 personajes. Primero que nada tengo a Leonardo Pisa, más conocido como Fibonacci, matemático italiano, más específicamente del que era el reino de Pisa, creo que así era, si no me equivoco. La República de Pisa, perdón, casi. Y mi segundo personaje es Santo Tomás de Aquino, filósofo cristiano. Otra vez te fuiste full europeo en el siglo de los mongoles. Vamos a ver cómo te va. Está bien. Pero bueno, nada. Por mi lado, yo también tengo un europeo, uno bastante conocido, Marco Polo. Pero también tengo a uno de los nietos del Gran Khan, de Genghis Khan, que en este caso sería Hulagu Khan, uno que no es muy conocido acá en Occidente, pero del cual hablaré un poco más ahorita que sea mi turno. ¿Te parece que comienzo yo con Marco Polo, Fran? Dale, perfecto. Dale, perfecto. Bueno, si alguno de ustedes se ha visto la serie de Marco Polo en Netflix, olvídense de eso, es totalmente falso, no pasó absolutamente nada de lo que esa serie dice. Es totalmente mentira. Rafa va a poner al actor de Marco Polo como la miniatura. Sí, claro. Por marketing. Y claro, obviamente. Si nos fue bien poniendo a Ragnar y a Rolo, coño, tenemos que aprovechar. Fueron como 1500 views más. Imagínate. Pero bueno, nada tiene que ver el Marco Polo de la serie. Si recuerdan la serie, Marco Polo llega como preso, como esclavo ¿cómo se llama? Al palacio de Kublai Khan, el gran Khan de ese momento, ¿no? Hermano del que voy a hablar yo. Cuando esto es totalmente mentira. Marco Polo siempre vino de una familia no millonaria, pero sí bastante bien acomodada, de mercaderes.
En esa época solamente eran los mercaderes y los misionarios, es decir, los religiosos, los únicos que viajaban constantemente. Misioneros. Bueno, sí, misioneros, exacto, también. Los únicos que viajaban constantemente el mundo, ¿no? Y de hecho, el papá y el tío de Marco Polo pues llegan a Mongolia, a la Mongolia recién terminada, no guerra civil, sino conflicto civil por ver quién iba a ser el sucesor del hermano de Genghis Khan, que había sido el segundo Gran Khan, quién iba a ser el tercer Gran Khan, y termina siendo Kublai Khan, que basa su capital en lo que él había destruido antes, que era Beijing actualmente. Él tiene otro nombre que no sé pronunciarlo, no voy a intentarlo ni siquiera. Pero bueno, nada. Los tíos de Marco Polo viajan para... El tío y el papá, perdón, viajan para Mongolia. Los reciben como invitados de honor porque estos señores, los mercaderes por lo general sabían hablar 4 o 5 idiomas. Marco Polo sabía hablar 5 idiomas. Habían viajado muchísimo. Y en un imperio que se expandía tanto como el mongol, todo conocimiento de tierras lejanas, pues era bienvenido, ¿no? La familia de Marco Polo vuelve a Venecia. Era veneciano, si no estoy mal. Y bueno, agarran a Marco Polo, que la madre se le había muerto, lo agarran a los 17 años. Le dicen, mira carajito, vente que nos vamos para Mongolia, vamos a ver qué coño hacemos. Y bueno, comienza su gran viaje por toda lo que era la ruta de la seda, ¿no? Para ese entonces, a pesar de que Mongolia ya estaba en su auge, ¿no? Ya tenía territorios desde Corea hasta lo que hoy en día es Turquía. Realmente el mundo cristiano no sabía casi nada de los mongoles. Para los cristianos, todo territorio que estuviera más allá de las fronteras que ellos conocían eran de bárbaros, eran de personas sucias, eran de personas que actuaban más como animales que como humanos, ¿no? Muchísimo, eso era la mentalidad de muchísimos religiosos en especial. Bueno, Marco Polo estuvo viajando 23 años por toda la ruta de la seda, estuvo en Mongolia, bueno, demasiados cuentos, ¿no? Y todos estos cuentos se cuentan por primera vez cuando luego de 23 años que Marco Polo vuelve a Venecia porque el gran Kublai Khan estaba enfermo y una vez pues se muriera, no sabían los italianos que estaban ahí, ¿no? Él y su papá, que bueno, su tío porque su papá ya se había muerto. No sabía qué iba a pasar con el siguiente regente y si el siguiente regente capaz lo veía como enemigos de estado, entonces lo mandaron a matar, entonces ellos se fueron. Y él, bueno, llega a Venecia, pero él no sabía que Venecia estaba en guerra con... no me acuerdo cuál ciudad-estado de Italia, pero bueno, llega ahí, ven que es veneciano, lo meten preso. ¿Por qué? Porque bueno, era veneciano y lo metieron preso. Le quitaron todas las pertenencias que él tenía, que eran, bueno, tantas joyas y productos que venían desde el imperio mongol. En la cárcel, él conoce a un escritor famoso de la época que también era veneciano y pues bueno, también tuvo la mala suerte que él. Y él comienzan a hablar porque bueno, ¿qué coño van a hacer dos personas en la cárcel que no tienen nada que hacer, ¿no? Comienzan a hablar entre ellos, Marco Polo comienza a echarle todos los cuentos que él había visto. Él echa el cuento, en ese momento de verdad los cristianos no tenían ni idea de algo, de los mongoles fuera de lo agresivos y lo sanguinarios que eran en combate. Pero pues obviamente esto no era todo lo que eran los mongoles. Marco Polo comienza a contarle de todos los palacios que habían, de que los mongoles eran totalmente limpios, se bañaban 2 veces al día, a diferencia de los italianos, que bueno, a duras penas se bañaban. Del arte. Dice que Isabel la Católica, la reina española, se bañó 2 veces en su vida. Imagínate, los mongoles se bañaban 2 veces al día. Y esta se bañó como que, creo que fue cuando llegó a la adolescencia y cuando se casó. Imagínate. Pero bueno, comienza a echar el cuento del gran imperio mongol, que era un imperio mucho más grande que cualquier otro imperio cristiano de la época. Él comienza a contar todo desde un punto de vista como si fuera un periodista. Marco Polo nunca se pinta en las historias, esto cabe aclararlo, ¿no? Él no dice, yo estuve con tanta gente, no, él nunca dijo eso, él siempre decía, esto pasaba así, así, así. Era como te digo, como si fuera un periodista describiendo los hechos, ¿no? Y comienza a contar de que dentro de las fronteras de los mongoles se aceptaba cualquier tipo de religión y no había ningún impuesto para eso. Tú podías ser cristiano, podías ser judío, podías ser musulmán, no había ningún problema. Entre los khanes, entre los grandes khanes, siempre han habido diferencias de religiones y esto no era causante de guerras en el 99% del tiempo, ¿no? Pero el problema, cuando Marco Polo comienza a contar todo esto y se escribe y el libro se publica en el 1300 exactamente, por cierto, primero que nada se convirtió en el bestseller del siglo.
el siglo había recién comenzado, pero se convirtió en el bestseller del siglo. Claro. Pero tuvo muchos problemas. ¿Por qué? Si recuerdan bien, el siglo pasado estábamos hablando de que estamos en una época muy poco después de las cruzadas y en lo que Europa se llamaba el oscurantismo, ¿no? Todavía no habíamos llegado al Renacimiento y nada de esto. Entonces cualquier tipo de información que dijera que había gente más allá, que eran superiores a los cristianos, que eran más ordenados, que eran más cultos, porque los mongoles eran muy cultos también, que eran más políticos, que eran más decentes, que eran más grandes que los cristianos, bueno, esto era herejía. De hecho, Marco Polo varias veces lo encerraron después por herejía, pero al final no pudieron, teníamos una base de seguidores muy grande, se volvió un rockstar de la época, pues, y bueno, nunca le pasó nada. Al final se murió de viejo en el 1321, ¿no? Aunque casi todo lo que hizo, bueno, vino en el siglo XIII, porque el 1300 ya es siglo XIV, pero como eso nos pasa a veces, ¿no? Que tenemos personajes que están entre siglo y siglo y tenemos que decidir a y este personaje tenemos otro, pero bueno, sigue adelante. Exactamente. Pero básicamente el legado de Marco Polo fue abrirle los ojos a la gente de que, primero que nada, en China, en Mongolia, en Japón, porque Marco Polo estuvo incluso en Japón, bueno, no, creo que no estuvo en Japón, pero estuvo en contacto con diplomáticos japoneses. Escribió mucho sobre Japón también. Había algo más allá de las fronteras, algo más grande, algo más ordenado, y trató de hacerle ver a Europa que, bueno, que tenía que quitarse de ese eurocentrismo. Eso por un lado. Por el otro, cuando Marco Polo muere, la propia iglesia agarra sus libros y comienza a reescribirlos para hacer parecer que no, que los mongoles eran unas bestias, unos salvajes y toda la vaina. Y entonces, de hecho, el propio Cristóbal Colón se llevó el libro de Marco Polo, de los viajes de Marco Polo, así se llama, como una guía de cómo interactuar con la gente de Asia. Porque recuerden que Cristóbal Colón pensaba que había llegado a Asia y pensaba llegar a Asia, nunca se imaginó un continente nuevo, ¿no? Entonces se llevó eso como guía, y por eso que también fue tan sanguinario, porque esta guía ya estaba reescrita por la propia Iglesia Católica, ¿no? Entonces a día de hoy, incluso a día de hoy, siguen habiendo muchas, y Fran nos dirá algunas cuando me refute mi personaje, posibles incongruencias, ya que bueno, estos eran los testimonios de una persona. Pero, de todas formas, ya lo refutaré cuando Fran lo diga, pero bueno, a lo largo de la historia hemos visto no solamente registros de mercaderes italianos y venecianos en la zona, sino que incluso dentro de los propios registros del Kublai Khan, ¿no? Y que estos no se perdieron, estaban los pasaportes dorados, los pasaportes diplomáticos que se le dieron, y uno de ellos estaba para Marco Polo. Y muchísimas de las historias de Marco Polo en el Tíbet, en China, en Corea, en Mongolia, incluso en Irán, todas fueron registradas y validadas por las, digamos, no sé, historiadores y autoridades locales hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, básicamente ese es Marco Polo. Uno de los exploradores más importantes de la historia, no por mí, sino por muchísimos otros historiadores que lo han catalogado así. Y hablando de historiadores que han catalogado, muchísimos historiadores han catalogado de que el itinerario y los viajes de Marco Polo, han sido, no es exagerado, pero que hay mucho escepticismo alrededor de si él de verdad fue a muchos de los lugares que fue, porque se dice es que él escuchó, por así decirlo, lo que hablaban la gente de los persas, los sirios y demás, de su experiencia. Él nunca se relacionó con los chinos, estuvo en China, pero él siempre estuvo alrededor de las cortes mongolas. Sí. Entonces, por más que sea, la cultura china siguió siendo algo extremadamente exótico y extraño para él. Y se dice que muchas de esas cosas que él recopiló en su libro, como bien dice Rafael, ni se menciona, fueron relatos de otras personas que él oyó alrededor del camino. Y que que tal vez él lo escribió de una manera que pudiera parecer que él fue, pero también dejará la duda que no. Bueno, y sigue. Y esto también se ha buscado corroborar con otros escritos de la época, porque Marco Polo no fue ni el primero que fue hacia China y hacia Asia, ni el único. La ruta de la seda tenía siglos ya existiendo. Exacto, la ruta de la seda tenía siglos existiendo, ni siquiera fue el primer europeo que se metió en la corte de los mongoles. Existió otro que aquí tengo el nombre anotado. Bueno, su papá y su tío fueron primero que él. Bueno, aparte de su papá y su tío, obviamente tengo anotado el nombre del otro que fue, se llama...
se me olvidó. Aquí está, Giovanni da Pian del Carpine, que es era un arzobispo italiano que entró en la corte de los Khan, creo que con el papá de Kublai Khan, que es en la que entra Marco Polo, y que también llegó hasta China. Se sabe de que los romanos también enviaron una expedición hacia Asia, hacia Oriente, y también tuvieron en contacto con el reino en China. O sea, se sabía que existía todo este lugar. Obvio. Obviamente, se sabía de que o sea, había una conexión. No era que Marco Polo caminó sobre territorio desconocido como haría Colón 2 siglos después. Hay mucho mito popular que yo lo voy a descartar de una vez porque Rafa fue inteligente en no meterse allí. Marco Polo no introdujo la pasta en Italia, por ejemplo. Sí, no lo dije, eso es mentira. Es un error popular que hubo. Marco Polo no introdujo la pasta en Italia. Y se sabe de que los relatos de Marco Polo, si bien hay ciertas cosas que verá que son de conocimiento valioso, hay otras que se dicen de que pueden haber estado exageradas, como por lo menos su conocimiento de China fracasa. Él no menciona la muralla china, por ejemplo. Supuestamente él pasó por esa zona, pero no vio la muralla china. Acuérdate que Kublai mandó a derrumbar una gran parte de la muralla, ¿no? Claro. Y eso fue antes de Marco Polo. Y de hecho, porque claro, entonces imagínate, conquistamos China, porque Kublai Khan conquistó China. De hecho, fue emperador de China durante mucho tiempo. Ahora entonces imagínate, mira, tengo un muro que me separa mis tierras de China con mis tierras de Mongolia. Coño, necesito tumbar esa fucking muralla. Y así fue, tumbó una gran parte. Esa es la excusa que se le da a Marco Polo de por qué no conoció a la gran muralla china. Porque muy posiblemente pasó por ahí, o sea, por el lugar donde lo tumbaron. Fair enough. Pero también Marco Polo dice de que él fue parte del asedio para una ciudad china ayudando a Kublai Khan, que él fue el que trajo los trebuchet y las catapultas. Ajá, las catapultas y demás. Es mentira de la serie. Eso también es no solo de la serie, sino de que eso es algo que se creyó. Los mongoles, y que es mentira porque Marco Polo cuando fue ya esa ciudad había caído y él no ayudó. Y se sabe por registros chinos toda la gente de las catapultas que era una familia siria los que la hacían. O sea, otra de las cosas por las que se cuestiona que Marco Polo estuvo en China es que no existe ningún registro mongol y chino de Marco Polo allí. No, claro que sí. De la corte de Kublai Khan están los registros de la familia Polo. Él estuvo en la corte. De tres personas. Polo, pero en personas de la familia Polo. Pero es que China no importa, es que claro, que yo nunca te dije que él estuvo registrando en China. Escuché, es que tú me estás refutando cosas que yo no, que sí, es verdad, son mitos, pero que yo en ningún momento dije. Bueno, pero son mitos que se tienen que decir, porque alguien tiene que decirlo. Pero es que yo no... Es que ahora tú me estás ayudando a glorificar el nombre de Marco Polo por mitos que, bueno, sí, es verdad, no fueron de él, pero también como que inflan a la persona. Pero es que son los mitos más conocidos. Sí, pero tú no lo mencionaste. No lo mencioné porque tú mismo lo dijiste. Son los más conocidos, pero tengo que desmitificarlo, porque si no van a decir, alguien va a salir a comentar. Me gusta que lo único que me refutas son cosas que no dije, pero está bien. Ajá. ¿Cuál es el legado hoy en día de Marco Polo? Porque básicamente lo único que puedes decir es que hizo un bestseller. No, bueno, mira, a Marco Polo obviamente no se le puede poner al mismo nivel de Plutarco, porque pues no. Pero Marco Polo se le da también, realmente fue el primer europeo en escribir y en testificar. No, fue el primero. Escúchame, escribir y testificar de forma detallada, porque estaban simplemente cuentos y ya, una guía de viaje de todo lo que era, pues pasar por la ruta de la seda y de cómo era el imperio mongol del momento. De hecho, fue después de que Marco Polo escribe todo, escribe con ayuda del escritor con el que estaba encerrado, escribe este libro, que historiadores como tal, por pura curiosidad de Europa, viajan y comienzan a hacer todos los registros históricos del imperio mongol, porque de hecho Kublai Khan está invitando a cualquier cristiano que quisiera llegar a Mongolia a vivir dentro de sus fronteras sin tener que pagar impuestos. De hecho, Kublai Khan le pidió... Pero cabe destacar que ya de por sí los papas tuvieron contacto por lo menos con Genghis Khan y con los Khanes después. De nuevo, y como yo fue te un contacto, y lo dije desde el principio, fue un contacto meramente militar.
Ya, pero habían otros, ya hubo arzobispos de la Iglesia Católica pero no que está, estuvieron en la corte pero de los nuevo, Khan. lo único que existía en registro desde antes de Marco Polo, del Imperio Mongol y de China, más popular. Eran simplemente una sociedad, sí, pero de puros bárbaros, de gente que tenía que ser cristianizada, que no servían para nada y que bueno, que eran simplemente adoraban dioses falsos y que no eran personas, así mismo lo describían los cristianos, y no sería ni la primera ni la última vez que lo harían. Pero bueno, Marco Polo va y cambia esa mentalidad y está el registro y fue realmente, no un historiador porque él nunca se llamó historiador, de hecho nunca se metió como tal dentro de las historias que él contaba, pero pues sí fue una persona que bueno, que detalló sus viajes, que detalló realmente lo que era el mundo oriental fuera de Europa. Fue el primer europeo realmente en darse cuenta y en hablar a favor como tal, no solamente de un rey como el caso de Ricardo Corazón de León con Saladino, sino una sociedad entera y dejar esa visión eurocentrista y darse cuenta que no, marico, que la historia es diferente, pues que la historia es más grande que solamente un continente chiquitico que es un bracito de Asia. Pero es que eso ya se sabía. No, se sabía. Este ¿Quién lo sabía? eurocentrismo que tú me dices ya se sabía que existían reinos en China, se sabía que existían reinos en la India. No fue, pero de nuevo, eso ya se sabía. Lo que la cosa es que el libro de Marco Polo, a diferencia de otros libros, estaba más romantizado, más ¿romantizado en qué? ¿Por qué? ¿En qué momento? Marco Polo no dice ninguna mentira de que los palacios de los mongoles eran gigantes. Fue contado con una mejor narrativa, es lo que me digo. O sea, fue una historia, ¿verdad? Es la única diferencia que lo hizo, o sea, lo llevó a este personaje. Creó a este personaje. Por eso te digo, mira, es que escucha bien lo que estoy diciendo, las palabras que estoy utilizando, Fran. Yo dije, él no fue un historiador, él era un cuentacuentos, como dicen acá en Colombia. Él no pretendía decir ninguna mentira y nunca, y hasta cierto punto todo lo que se registra de él, es verdad, tal vez en algunas cosas no las haya vivido él mismo, pero una corte tan multicultural como era la de Kublai Khan, las historias que contaban las demás personas que venían de Persia, que venían de China, que venían de Corea, que venían de Turquía, que venían de la propia Mongolia, son historias que tenían que ser contadas de todas formas, o sea, él... Aquí entonces, pero o sea, entonces aquí ya yo sí puedo decir que entonces va con un problema de lo que ya decidirá la audiencia, de si es válido una historia que haya contado, que él se haya apropiado, porque se apropió de historia, que puedan carecer de rigor histórico, científico, y ahorita por las cuestiones, las cuestiones, que bueno, es difícil mantener un relato muy objetivo, entre comillas, o sea, o corroborarlo con otras referencias, o vale más algo con un rigor científico. Es verdad, no, y es verdad, Fran, y de nuevo, no estoy diciendo en ningún momento que Marco Polo haya sido un historiador. Marco Polo era una persona que, bueno, sean de él las historias, que la mayoría sí eran de él, o no, casi todas se han comprobado o por lo menos se han ratificado de que había mucha verdad en ellas, ¿no? Y él nunca como sigo diciendo, nunca se pintó, él no decía, o sea, mucha gente después habrá dicho justamente también como dijo Fran, no, Marco Polo trajo la pasta y Marco Polo hizo esto y esto, él nunca dijo esas cosas, todo eso habrá venido después o porque bueno, muchísima gente comenzó a idolatrarlo porque bueno, lo que digo, se volvió un rockstar de la época, ¿no? Pero bueno, claro. Básicamente es eso. O sea, no, de nuevo, más allá de yo eso, no estoy diciendo que la importancia de Marco Polo sea por la historia o por su legado, sino por lo que representó como persona y por todos los cuentos que trajo de un mundo tan apartado para los europeos como lo era Asia a su continente natal. ¿Ya? Sigo diciendo que estás exagerando un poco a que cuestionó la visión eurocentrista que la había cuestionó. Demasiado y hoy en día se sigue teniendo. Pero bueno, nada, ya como muy bien dijiste tú, ya dependerá de la gente ver qué tiene más peso. Y hablando, bueno, de rigor científico, ¿quieres comenzar tú con Fibonacci o quieres comenzar con...? No, voy con Fibonacci porque me gusta esto del rigor científico, porque Marco Polo introdujo muchas historias, ¿verdad?, de la antigua Asia, de un lugar muy exótico. Fibonacci también introdujo algo, no de Asia, sino del Medio Oriente, en especial Norte de África, a Europa, algo que revolucionó y que aún hoy en día somos
básicamente tenemos algo, nos influenció ahorita, porque Fibonacci fue el matemático Spoiler, que introdujo los números arábigos. Fibonacci introdujo los números arábigos a Europa, porque hasta ese momento se utilizaba el latín como lengua principal, si bien ya empezaron a existir las primeras lenguas vernáculas, que sería español, italiano, francés. Ya se empezó a, por así decirlo, bastardear el latín, a dividirse entre todas estas lenguas, romances. Se usaban los números romanos. El problema con los números romanos no existe es que no existe el cero y es complicado, es verdad, hacer muchas otras operaciones con ello. Imagínense, dicho esto, 557.000 en números romanos por 895, o sea... No, y que hoy otro problema es que no tenían decimales. Los números romanos no tenían decimales. También. Entonces Fibonacci, él se llama Leonardo Pisa, ¿verdad? Es de la ciudad de Pisa. Se dice que nació entre el 1170 o 1175, pero la verdad es que la mayor parte de su obra se dio desde el año 1200 en adelante, hasta supuestamente no se sabe bien su muerte. Algunos dicen que fue entre el 1240 al 1250, ¿verdad? Fibonacci introdujo estos números indoarábigos, que claro, porque también en la India, como antes habíamos hablado con otros matemáticos, existieron... Ajá, con Brahmagupta, si no me equivoco. Ajá. Que hay una famosa, ¿cómo es? Hay un famoso, creo que es cálculo matemático, que se llama el índice Brahmagupta-Fibonacci, por la relación entre su trabajo con las fracciones. En fin, Fibonacci era el hijo no se sabe muy bien muchas cosas del principio de su vida. Se decía que era hijo de un mercader o de un gobernante importante en la República de Pisa. En este tiempo Italia estaba dividida en muchos estados, repúblicas, ciudades-estados, reinos, etcétera y demás. Lo que sí es que Fibonacci, como su padre era mercader, Fibonacci a una muy corta edad viajó hacia el norte de África a una ciudad que se llama Bujía, que era por la zona de Argelia. Y allí Fibonacci, estudiando, fue presentado a los números arábigos. Entonces, Fibonacci vio la utilidad que tenían estos números, que ya existía el cero, que tenían la demás, y la superioridad que tenían respecto a los números romanos. Y de regreso a Italia, Fibonacci los lleva consigo y empieza a realizar diversos cálculos y demás, y llama la atención de Federico II, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era muy interesado en las matemáticas, para que Fibonacci fuera parte de su corte, que tenía otros matemáticos y astrónomos muy importantes de la época. Fibonacci acepta a una muy joven edad, ya a los 30 años estaba en la corte. Esto ya es a partir del 1200, y aquí es donde él empieza a escribir. Su libro más importante es que ¿cómo es? Él lo escribió en el 1200 y se fue expandiendo, por así decirlo, le fue agregando partes hasta el 1226, que es el Liber Abaci, que es un libro en donde efectivamente él introduce todos estos números arábigos, y que dentro de todo esto él mete los métodos de multiplicación y el uso del ábaco. También lo introdujo él a Europa. Dicho esto, él realiza otros más libros y postulados que siguen hoy en día, y tiene la muy famosa, que cualquiera que haya visto el Código Da Vinci la sabe, la sucesión de Fibonacci, que es que empieza 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, mientras más me crece. Y que esa sucesión es infinita, y que es una sucesión que hasta aún hoy en día se sigue estudiando, porque se ha visto de que la relación está muy relacionada con el número áureo, que fue un número que es el número, se dice que es el número perfecto, valga la redundancia, que está muy relacionada, es que la sucesión está muy relacionada con el número áureo, que es un número que desde la antigua Grecia se dice que es el número perfecto, el número de la belleza, que muchos lo pueden buscar las imágenes, todas estas imágenes que este número influenció mucho después en el romanticismo, a todas las pinturas y demás, porque es lo que se cataloga como bello, simétrico. Y la sucesión de Fibonacci
se ve en este número se ve la sucesión de Fibonacci, y también se ve que esta sucesión está en muchas, por lo menos en cómo se reproducen los conejos, en cuántas ramas tiene un árbol, en las hojas de un girasol o de las alcachofas, en la concha del Nautilus, molusco, crustáceo, que la forma de la concha, que es como una espiral, es una sucesión de Fibonacci perfecta geométricamente. Más allá de eso, Fibonacci también, todo su trabajo matemático llega hasta hoy en día y es muy importante para los estudios de la informática y de algoritmos en este sentido. O sea, no solamente fue un matemático que creó algo y que después fue, como muchos otros científicos de la época, que después fue refutado, que después vino alguien y lo complementó. No, la verdad se sigue estudiando hoy en día. Cualquiera que vio el código Da Vinci, el código de la maquinita que tenía Robert Langdon era la sucesión de Fibonacci. Y es por esto que su influencia como matemático pues ha llegado hasta hoy en día y se considera de la Edad Media hasta, o sea, la Edad Media oscurantista, por así decirlo, el matemático más importante de todos estos años. Ok. Si tuvieras que identificar lo más importante que dijo, introdujo o produjo el Fibonacci, ¿qué sería? Lo más importante, solo una cosa. No me jodas, porque solo una cosa. No, bueno, una pregunta. Si no me la quiere contestar, no me la conteste. O sea, es que estoy entre la sucesión y los números arábigos. Digamos los números arábigos. Ajá. Te conviene que diga los números arábigos. La utilización de los números arábigos en Europa, me estás diciendo. O sea, y después en Europa introducirlo para nosotros, ¿verdad? Bueno, claro. Eso es mentira. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Es verdad que Fibonacci introdujo y escribió todos sus postulados matemáticos en números arábigos, y que había una muy pequeña parte de la comunidad académica, que ya era muy chiquita de por sí en esa época en Italia, que los utilizaba. Pero si investigamos un poco más la utilización de los números arábigos en Europa, podemos ver que la primera vez que se utilizó en varios países del continente fue con la imprenta de Gutenberg. Después de eso... Que vino después. ¿Ah? Vino mucho después. Exacto, estamos hablando un poco más de 100 años después, exactamente. Pero no fue por Fibonacci, fue porque pues ya estaban los registros de los números arábicos desde antes y una utilización muy pequeña, pero fue con la impresa de Gutenberg que se comenzó a utilizar. Después podemos ver... ¿Quién los introdujo? ¿Ah? ¿Quién los introdujo? Pero los creó él. Él simplemente agarró una idea que ya existía. No los creó. Pero los introdujo. Pero así como tú dijiste que ¿Por qué no los introdujo Marco Polo? Coño, porque los mongoles no utilizaban los números arábigos. Ah, no, mentira, sí los usaban. Claro que sí. Sí, es verdad, sí los usaban, es verdad. Por ejemplo, ¿por qué no los introdujo Marco Polo? O los polos. Porque, pues, los introdujo él. Seguramente los usaba, capaz los usaba ahora que lo pienso. Pero no los introdujo. Es verdad, pero si los usaba no se veían en su... Ya los números arábigos, a pesar de que no se utilizaban todo el tiempo en Europa, ya eran algo constante en todo el mundo. El decir que sí. No. Sí, claro que sí. Si tú mismo lo dijiste. No. ¿Los mongoles utilizaban los números arábigos? Claro que pero sí. Los mongoles no estaban... Yo dije que Fibonacci los introdujo a Europa. Exacto. Europa a eso no es lo que voy. Pero casi Europa no representaba ni el 15% de la población mundial en ese momento. Ok, exactamente. Ajá. Pero, ajá. A eso es lo que voy. Sí, a partir de ahora... Viendo de nuevo en nuestro 800 años. Ajá. No, mentira, 800 es mucho. Los próximos 300 años, ¿dónde estuvo el centro mundial? Reino francés, reino español, reino alemán, Europa. Volvemos al pensamiento eurocentrista. Tú me pones a decir, realmente yo creo que, Europa, no voy a decir que Europa no fue importante en la historia, pero es que para nosotros Europa es importantísimo porque es la historia que nos han contado. Yo sinceramente pienso que China o que Mongolia fue un imperio más importante que España o que Francia. Es válido, pero al final muchos de los avances del mundo occidental, que te guste o no, fueron robados desde Asia o el Medio Oriente. La gran mayoría, los mismos números. Ni que Fibonacci fue con una pistola a decirle a un árabe, dame tú, ¿cómo que es eso? Dame esa brujería. No. Mira, los agarró y los introdujo y ya. Los británicos hicieron lo mismo con las joyas de la corona que se agarraron de India, o sea. Existe algo que es utilizado por muchos filósofos del liberalismo clásico como Hayek y como otros filósofos como Michel Foucault al hablar de la antropología, ¿verdad? Y del estudio de las sociedades desde antes, que se dice de que hay una creencia que era mucho de la época de Kant, ¿verdad?
del positivismo, de que es que tuvo que existir alguien, una mente, que fue el que creó el lenguaje, que creó los números y que demás, y que eso simplemente fue algo que se fue desarrollando a lo largo de todos los siglos, Sí. de durante muchísimos años de la antigüedad, y que simplemente porque llegaron a nuestro día, porque las estructuras y todo lo que ha quedado, al final era lo que más funcionaba, lo que era más eficaz, efectivo, y listo. O sea, si tú me dices esto, es que efectivamente Fibonacci lo llevó, y al final nadie le tuvo que haber prestado atención a Fibonacci, pero le prestaron atención porque los números arábigos eran superiores a los números romanos. Eso de que le prestaron atención, de nuevo, comenzaron a utilizarse de verdad a gran escala más de 100 años después. Claro que le prestaron atención, sí, gracias a eso mismo se metió en la corte de Federico II. Fran, mira, tal vez él haya sido el primer europeo en utilizarlo más en Europa. Es verdad, tal vez. O bueno, no, de hecho tal vez Mira, no. Fue así, digamos que sí. Sepamos, que fue el primero en introducirlo. Que fue así, fue el primero en introducirlo. Pero estamos hablando de una época donde la horda dorada de los mongoles estaba llegando hasta Austria, donde el contacto con Asia, con el Medio Oriente, cada vez era más grande, cada vez era más continuo. Y esta es la gente que utilizaba esos números desde hace siglos antes que los utilizara Fibonacci. Los números arábigos ya eran una realidad. En China, cuando te lo mencioné, en China, los mongoles no se relacionaban mucho con los lugares que conquistaban. ¿Cómo que no? Si ponían... Fran, si aceptaban ponían a todo el mundo, sus instituciones. No, ¿cuáles instrucciones? Ellos dejaban que la gente que ya gobernaba siguiera gobernando. Y el Por propio eso, Kublai Khan tenía gente de todas las partes de su imperio para producir una multiculturalidad, porque él decía que el futuro del imperio mongol era conquistar todo el mundo, pero que todo el mundo estuviera contento también. O sea, realmente eso es a lo que voy. Y mataron más gente que nada. Obviamente, coño, si dice, mira, ellos querían conquistar a todo el mundo, y si alguien se te ponía enfrente tenías que matarlo. Esa era la realidad de la época, lo mismo que hicieron todos los europeos durante tantos siglos. O sea, eso no era algo exclusivo de los mongoles. Pero tú me estás vendiendo como el siglo de los mongoles, y se puede considerar así porque... Claro que sí. Exacto, pero no porque haya sido el siglo de los mongoles, porque sabes que, o sea, nosotros ahorita en el mundo occidental no tenemos esa influencia mongol. Claro. No la tenemos. Porque no, sí, y la porque cayeron en el mundo oriental, incluso en el mundo oriental esa influencia se diluyó porque después vinieron otros sucesos que fueron mucho más fuertes y relevantes, sí. Y esa influencia se borró no es que se borró de la historia porque está allí como historia, pero se borró en la influencia real que existe en la sociedad. Lo que hizo esta persona fue, o sea, es como un efecto mariposa muy grande, que él llegó, bueno, voy a introducir estos números porque me parecen superiores, y hoy en día son los números que utiliza todo el mundo. Que no eran de él, ya se utilizaban. Que trajo de otros lados, que ya se utilizaban, y que eventualmente se utilizarían porque eran superiores. Y de él nuevo, fue el que lo introdujo. Primero, pero hubo muchos otros matemáticos que existieron en Europa. Si él lo introdujo porque fue 100 años después que comenzaron a utilizarse a cantidades considerables. Porque incluso en España, en lo que hoy en día es España, lo que era Castilla, León, todo lo que era Francia antigua, todo lo que era Inglaterra, todo lo que era Escocia, siguieron utilizando los mismos números romanos hasta 1500, 1600. O sea, pero no se utilizaban para todo, para cualquier cálculo científico matemático. O sea, con esto Galileo no hubiera hecho sus teorías, ni Copérnico, ni Newton, ninguno. No hubiera podido. Mira, como tú me has dicho con muchísima gente, si Fibonacci no los hubiera traído, alguien más hubiera visto su practicidad. Pero al final los trajo Fibonacci. Ahí está. Pero eso es lo que. De nuevo, lo más importante que hizo Fibonacci fue ser un mensajero. Es lo que me estás diciendo. La sucesión. O sea, que con estos números él mismo pudo poner en práctica su función. No. Y que es una solución que hoy en día se sigue utilizando, y que, como yo dije, porque por eso te dije, no me vas a hacer una defensa South Park con esto, de que la sucesión se utiliza así, la defensa Chewbacca. No me vas a hacer una defensa Chewbacca. Tú no eres Johnny Cochran. La sucesión se ha utilizado mucho para estudios de geometría, para estudios de informática. Yo por eso te pregunté que para ti, ¿qué era lo más importante que hizo Fibonacci? Para mí son las dos. Es que yo no está te. Bien, es que tú me estás llevando. Está bien. Pero tú mismo dijiste. En el debate a decidir. Mira, tú me estás llevando a decidir por una de las dos. Que el legado de Fibonacci, de las primeras cosas, lo primero de hecho que apuntaste de Fibonacci fue justamente el legado de los números, ¿no? O
los Porque números sí, arábicos. cronológicamente Claro. fue lo primero que hizo, ¿no? O sea, hubiera sido Y la si tú sucesión y buscas, toda la y si tú sucesión. buscas Fibonacci en internet, en Wikipedia, en YouTube, en donde sea, lo primero que te va a salir fue el que trajo a Europa los números arábicos. Eso es verdad. Y yo no me voy a meter con todos los cálculos matemáticos. Así, y en el colegio, Ajá. yo conocí a Fibonacci así en el colegio, uno por la película está el Código Da Vinci, que no la asociación de Fibonacci, que son estos números que se repiten, que hay gente que le llama mucho la atención, hay músicos que la han usado como base en la batería, en los ritmos, etcétera. Hay una canción que tiene eso, se puede buscar, no me la sé ahorita, por lo menos se usa en cultura popular. Y luego de eso también, o sea, todos hemos estudiado la sucesión. Yo como te lo mencioné todo al principio, no te acordabas, no sabías quién era. No, sí, yo sé, obviamente sabía quién era Fibonacci, no me acordaba porque era importante. Por eso dije, no te acordabas. Pero, o sea, no es que su legado es una de las cosas, tuvo muchas más cosas y eso hace su legado más grande. Y no puedo criticar, sí, fue el primero que lo introdujo. Y no puedo criticar los tiene un cálculos grandísimo matemáticos que mérito. desarrolló. Eso no los puedo criticar y por eso no los estoy criticando. Porque, pues, o sea, ni siquiera me puedes decir el nombre de quién inventó los números arábigos, por lo otro que yo acabo de decir. La historia de la humanidad se basa en muchas cosas, que las que han prevalecido son las que mejor funcionan. Y de momento, no hablamos hace como 10 siglos quién inventó los números arábicos, que no son arábicos sino hindúes, por cierto. ¿Hindúes? Es que habían dos concepciones. Indios, perdón. El que hizo esos números, o sea, también eso se ha ido modificando entre toda esta relación, porque había mucho más relación entre los musulmanes y los hindúes que los europeos con esos dos. Claro. Es que o sea, ellos toda la vida estuvieron uno al lado del otro, pues. Exactamente, pero entonces, pero bueno. O sea, no le puedes bajar, que no, se empezaron a usar 100 años después. Es como que yo te diga que el latino importa porque no le hablaba el 94% no le escribió el 94% de la población. No, es que yo no estoy diciendo que el tipo no fuera importante, solamente estoy diciendo que el traer los números arábicos claro que fue importante. Lo introdujo una pequeña porción de la población porque los números arábicos ya estaban presentes en el resto del mundo y eventualmente llegaron por todos lados a Europa. Pero bueno, nada, vamos ya casi 50 minutos, nos faltan 2 personajes más. Pero bueno, vamos con el segundo mío. Como ya hablamos un poco de los mongoles, no hace falta tanta la introducción. Obviamente, Genghis Khan agarró Mongolia, que era un pedacito chiquitico en medio de las tundras del norte de China, al norte del desierto del Gobi, y lo volvió el imperio más grande que la historia ha visto terrenalmente, ¿no? Y continuo, porque si hablamos de tamaño, ahí entra un poco de discusión lo que era el imperio británico, pero el imperio británico no está continuo, sino que está separado. Bueno, estos son debates para otro día. Luego de Genghis Khan se muere por una infección, qué triste. Sí, una infección unidánea, ¿no fue? No me acuerdo por qué fue. Pero bueno, se monta a poder su hermano. Y el imperio sigue igual de grande porque pues no hubo problema de sucesión. El problema es que hoy en día, el otro día lo estamos hablando, creo que es como el 3-4% de la población del mundial es descendiente directa de Genghis Khan. Entonces se imaginarán que el señor era un poco juguetón, por así decirlo, y el 99.9% sin consentimiento. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que tuvo muchos hijos. Y bueno, cuando se muere su hermano, entonces le toca a los hijos decidir qué coño iban a hacer con el imperio más grande de la historia. Entonces se termina decidiendo que sería Kublai Khan el que se quedaría con lo que es Mongolia. Kublai Khan, ya hemos hablado bastante de él. Kublai Khan después se expande a Corea, se expande a China, lo intenta con Japón, no puede con Japón. Pero Kublai Khan tenía más hermanos y para no matarse entre ellos, porque eso era literalmente lo que le tocaba hacer para ver quién iba a ser el siguiente gran Khan. Eso no era algo de que el hijo mayor se quedaba con eso, no, era el hijo más fuerte el que se quedaba con todo. Lo que hicieron fue que sus hermanos juraron lealtad entre ellos, pero pues cada quien iba a tener un pedazo de tierra, ¿no? Entonces los 3 más grandes eran justamente el imperio de Kublai Khan, en lo que es Mongolia, China y Rusia, la Horda Dorada, que era la parte europea del imperio mongol, y estaba el que menos se habla en el mundo occidental, volvemos a lo mismo, que es el Ilkhanato. El Ilkhanato fue fundado por Hulagu Khan, mi segundo personaje. Este Ilkhanato fue básicamente las hordas mongolas que se encontraban en India, en Irán, en lo que hoy en día es Turquía, en todo el Medio Oriente, por así decirlo, hasta parte de Arabia Saudita, ¿no? Comenzaron saliendo desde la India, que estaba conectada a los territorios de Kublai Khan, y se fueron expandiendo de la mano de Hulagu Khan.
¿Por qué es más conocido Hulagu Khan? Aparte que ya voy a hablar un poco más de las demás cosas, pero lo principal de este señor es que era budista, pero no era tan afín de los musulmanes. Era muy amigo de los cristianos, era muy amigo de los judíos, los musulmanes no les tenía tanto cariño. Entonces él se pone un objetivo que solamente él a día de hoy ha logrado hacer, que es conquistar Bagdad. Como ya se acordarán de lo que hemos hablado en varios siglos anteriores, Bagdad era prácticamente la capital del mundo musulmán y allí estaba la casa del conocimiento de Bagdad, que era el equivalente a la Biblioteca de Alejandría, pero de los musulmanes, ¿no? Y... ¿vas a decir algo? Perdón. No, dale. Y este señor, Bagdad, por cierto, era una ciudad con unos muros envidiables. Se decía que primero era Constantinopla, después venía Bagdad. Y este señor lo que hizo fue algo inteligente. Él dijo, ok, tú tienes tus muros, yo voy a construir un segundo muro alrededor de tu muro. ¿Por qué? Porque entonces lo que hizo fue literalmente encerrar a una distancia pertinente a lo que era Bagdad y a punta de pura catapulta y trebuchet destruyeron toda la ciudad. Una vez ya no había quien la defendieran, entraron y la quemaron por completo, incluyendo la Casa de la Sabiduría de Bagdad. Ahí se perdió cuánta información hay sobre matemáticas, sobre historia, sobre filosofía, y se dice que en ese momento, luego de la toma de Bagdad y la quema de esta biblioteca, se acabó la época dorada de los árabes, de la que hemos hablado por más de 5 siglos, ¿no? Pero bueno, después de tomar Bagdad y todo lo que era la actual Siria, ¿no? Este señor marcha a Arabia Saudita, la toma. Este señor marcha al Medio Oriente y toma Damasco y toma Acre y toma Jerusalén en menos de un año. Lo que no pudieron hacer los cristianos en las cruzadas. Por más de 100 años este señor lo hizo en uno solo. Y luego subió a Turquía. Y muchísima gente dice que los turcos hoy en día son descendientes de los mongoles. Efectivamente. De hecho, el palacio original en lo que hoy en día es Ankara, que fue la primera capital del Imperio Otomano antes de haber tomado... Y es la capital de Turquía ahorita. Exacto, pero bueno, la capital del Imperio Otomano era Constantinopla, de todas formas. Era, Istambul. Estambul. Exacto. Antes de que Istambul se convirtiera en la capital del Imperio Otomano, fue como tal este señor el que construyó el palacio donde vivirían todos los sultanes del Imperio Otomano más adelante, en lo que hoy en día es Acre. No recuerdo el nombre original de la ciudad. Ankara, perdón. No recuerdo el nombre original de la ciudad porque tenía otro nombre. Pero bueno, el Ilkhanato, si uno ve el mapa, es justamente eso. El norte de India, el Medio Oriente, una franja de Gaza, Siria, Irán y Turquía. No toda, porque todavía existía el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Y todavía tenían parte, pues obviamente todavía tenían Constantinopla. Entonces, pues no se expandieron al resto de Europa, porque de paso no podían pisar Europa porque ese era territorio de la Horda Dorada, ¿no? Y no querían problemas entre hermanos. Pero, pues de nuevo, volvemos a lo mismo, como pues es un lugar tan remoto para nosotros y no hablamos por lo general de la historia del Imperio Otomano, que fue el tercer imperio más grande del mundo. Y la historia del Medio Oriente como tal, fue este señor el que realmente acabó con todo conflicto en esa zona y acabó con la época dorada de los árabes, de los musulmanes, ¿no? La Golden Age de los árabes, como se le conoce. Y obviamente no fundó el Imperio Otomano, pero dejaría toda la estructura, porque los mongoles nunca cayeron, simplemente pues desaparecieron con el tiempo por toda la mezcla cultural, porque eran muy poquitos, ¿no? Y sembró puso las semillas ahí para que pues por así decir, el Imperio Otomano surgiera. Y si uno se pone a ver, la vestimenta de los otomanos no es muy árabe, por así decirlo. Si se pone a ver, no era muy parecida a la de los árabes. Y el estilo de batalla de los otomanos es muy similar al estilo de caballería rápida, más artillería, que tenían los mongoles de la época, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es todo. También se murió, creo que por alcohólico. Fue una infección, como todos los mongoles, porque vivían todo el tiempo en caballo. De hecho, había mongoles que no sabían caminar o que no tenían la fuerza en las piernas porque todo el tiempo vivían, dormían y comían en caballo. Y bueno, este señor no fue la excepción, se murió cabalgando. Y su tumba tuvo sacrificios humanos. Sí, fue el último. Fue el último Khan del Ilkhanato y de todos los Khanes en general en tener sacrificios humanos y en que nadie sabe dónde está la tumba. Porque recuerden que lo mismo pasó con Gengis Khan. Gengis Khan fue
el cuerpo de Gengis Khan fue llevado por 50 hombres más 100 vírgenes. Y las 100 vírgenes fueron asesinadas y enterradas con Gengis Khan. Los hombres pisaron todo el terreno donde estaban los cuerpos. Se fueron de ahí, no le dijeron a nadie dónde estaban y fueron asesinados por otros 50 hombres que, pues ya, para que nadie supiera la tumba de Gengis Khan. Algo similar pasó con este señor. No creo que hayan sido 100 vírgenes, pero bueno, muy parecido. Muy bien. Mira, hoy en día, ¿cuál es su legado? Aparte, ya va, espérate, porque aparte de que, o sea, es un destructor de conocimiento. Es un destructor de conocimiento. Estamos hablando de dos personas que crearon. Claro. Sí, este tipo lo que hizo fue destruir. No, ese es su legado. Unos traían conocimiento nuevo a Europa y otros lo quemaban en Bagdad. Ese es su legado, por eso comencé con eso y por eso dije que es por lo que más se le conocía. Porque no le pudo dar el crédito de haber fundado el Imperio Otomano, a pesar de que pues habrá dejado... No, el fundador viene en el próximo siglo, que es Osman. Obviamente, no, exactamente. Pero sí fue la persona que acabó con la época dorada del conocimiento árabe, que quemó dicha biblioteca y por la cual también se le puede acreditar un retraso a la humanidad hasta cierto punto, de la misma forma que decimos en nuestro pensamiento que bueno, que la quema de la biblioteca de Alejandría también representó un gran retraso, ¿no? Porque Fran y yo ya hemos hablado bastante de la Casa del Conocimiento de Bagdad, ¿no? Y de nuevo, claro. Sí, estamos hablando de personas importantes, buenas o malas. Ya hablaremos de Hitler en su momento, porque Hitler es una de las personas más importantes de la historia. Obviamente fue un coño de madre, pero pues se tiene que hablar. Al menos que lo quitemos. ¿Ah? Al menos que lo quitemos porque gane, pues. Bueno, pero tendremos que mencionarlo de todas formas, ¿no? Lo mismo pasa con este señor. Sanguinario, conquistador, claro que sí. Pero bueno, Alejandro Magno también fue muy sanguinario y muy conquistador, ¿no? Y de nuevo, lo más conocido de este señor es eso. Lo dije destructor de conocimiento, porque todos eran sanguinarios y conquistadores. Sí, bueno, destructor de conocimiento. No es nada nuevo. Ahí me estás dando lo más importante. Ese señor destruyó la Casa del Conocimiento de Bagdad, que es el equivalente musulmán a la Biblioteca de Alejandría. Igual que con o sea, al final llegamos ahí. O sea, ni siquiera eso perduró. ¿Cómo así? Que llegamos ahí, no entiendo. O sea que al final, por así decirlo, o sea, el humano no se resintió de eso, así como cuando se destruyó Alejandría, la biblioteca de Alejandría. Pero me vas a decir que la destrucción de la biblioteca de Alejandría no significó un gran retraso para la humanidad. Claro, fue obviamente un retraso, pasa lo mismo acá. Pero yo digo que esta no tanto. El mundo árabe no volvió a ser el mismo. Y míralo hoy en día, estamos hablando de personas que conquistaron la mitad del mundo. ¿Y por qué crees que cambió el paradigma? Los matemáticos más grandes de la historia. Jodió al mundo árabe, pero no jodió a todo el mundo. Verga, se cambió y me el vas paradigma. A decir que la importancia del mundo árabe en el mundo es chiquita. No, estoy diciendo que jodió al mundo árabe. ¿Y eso no te parece suficiente legado? Tal vez, casualmente, capaz él tiene que ver por el eurocentrismo que te encanta mencionar. De nuevo, y eso no es importante. Eso no es un choque cultural grandísimo. Para mí es una simplificación. ¿Por qué los árabes después no construyeron otra casa de la cultura? Porque los romanos no construyeron otra vez una biblioteca de Alejandría. Ah, verdad, se cayeron. Porque no era de los romanos. Primero que nada. Claro que sí. Bueno, no era de los romanos, yo sé, pero se destruyó bajo mandato romano. O sea, bajo vigilancia romana, porque ya Egipto era parte de Roma. Claro. Pero, o sea, simplemente el conocimiento va migrando. Y, o sea, el mundo árabe... El conocimiento se pierde, claro que se pierde. Y así como decimos que gracias a la quema de la biblioteca de Alejandría llegamos hasta cierto punto a un oscurantismo como el que vivimos, lo mismo pasó con los árabes, pero siglos después. O sea, de nuevo... Pero es que más allá de los... O sea, es verdad que se perdieron conocimientos, me estás ninguneando la importancia del mundo árabe en el planeta, Frank. No, ya, no me llevas para allá porque yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es... que él destruyó ese conocimiento. O sea, el mundo árabe, al perder eso, no perdió aún todas sus facultades de seguir creando conocimiento. Al final eso lo perdieron por otras cuestiones, sobre todo religiosas. Mira, para que los europeos, en el caso de Europa, volvieran a producir conocimiento importante, pasaron, ¿qué? 800 años. ¿Hace cuánto hablamos de la biblioteca de Alejandría? En el siglo II, el 900. Imagínate. No. ¿Hace cuánto? Y tuvieron que pasar por lo menos 1000 años, 1200 años, para que volviéramos a hablar de conocimiento y de desarrollo de cultura en Europa.
Pero el imagínate desarrollo de la esto. cultura árabe, de como centro cultural y científico del mundo, al final no se o sea, no, Sí, no se perdió terminó. mucho. Obviamente nos quedó bastante. Se Si no, perdió no estaríamos mucho. hablando, No, pero, si no, no habríamos pero hablado no de se volvió a Al-Khwarizmi, crear. no habríamos hablado de Pero- toda esta gente. yo sé, pero me refiero a que el mundo árabe dejó de producir esos conocimientos, no del todo porque se perdió la biblioteca de Bagdad. También hubo que ver muchas otras razones que tú no estás tocando. Como, o sea, el tradicionalismo islam que pasó a Obviamente, tratar de herejes y todas estas cosas. La quema en el caso de Europa, de nuevo, la quema de la biblioteca de Alejandría obviamente no fue el final de la humanidad, como tú bien lo estás diciendo. No, pero sí pero es que yo no dije que el final de la humanidad, No, estás sacando bueno, mis palabras de contexto. De la creación de información, de conocimiento, ¿no? Y obviamente no es el mismo caso tampoco de los musulmanes, obviamente. Pero sí es algo al final de todo importantísimo eso, el hecho de que donde estaba la gran mayoría de su conocimiento, de sus historias, de su registro, de su cultura, fue destruido y más de 2 millones, esto no lo dije, más de 2 millones de personas fueron asesinadas. Entre esas 2 millones de personas en Bagdad se encontraba, y puedes buscarlo si no me crees, se encontraba todo tipo de matemáticos, de filósofos, de escritores, de escultores, de todo tipo de personas de cultura. Y eso también es un golpe durísimo. Eso no se puede decir que no. ¿Qué quedaron? De hecho, mira, después de que cae Bagdad, los que toman las riendas del mundo musulmán fueron los mamelucos, que ya hemos hablado que eran unos radicales. Exactamente. Radicales. Y por eso es que también tenemos esa cultura musulmana hoy en día, esa influencia de mucho radicalismo y de ser muy conservadores y de ser muy de mente cerrada. Porque ellos son también descendientes de los únicos que no cayeron ante nadie, que fueron los mamelucos. Bueno, cayeron ante los ingleses. Perdieron España, pero ajá. Bueno, pero de todas formas, Frank, coño, o sea, a eso es lo que voy. Pero entonces, exacto. Ok, se perdió mucho conocimiento que capaz. Y fue culpa de él, fue culpa de Hulagu. Ajá, pero capaz después igual se iba a perder con los mamelucos, o quién iba a saberlo. Nadie en la historia. Mira, ni Ricardo Corazón de León. Para resolver eso, responde, ¿qué pasaría si nadie en la historia logró tomar Bagdad? Ni siquiera en la actualidad. Solamente pudo este señor. Y gracias a eso fue que se destruyó la mayor cuna del conocimiento musulmán. ¿Sabes qué? Voy a decir algo y no me importa decirlo, pero voy a decir, ¿qué coño importa Bagdad ahorita en el mundo? Gracias a él. Que la ciudad quedó destruida, tuvieron que reconstruirla y ya era un peladero de chivo después. ¿Qué coño importa Bagdad en el mundo? Que Bagdad no importa un coño en el mundo hoy en día. Es gracias a él. Ahí está la importancia. Y aparte, la que fue la capital, la que fue la Constantinopla. ¿Qué trae el mundo árabe ahorita? Y esto no lo quiero decir ningún islamofóbico, nada. No. Yo quiero decir, ¿qué trae el mundo árabe ahorita? ¿Qué ha traído el mundo árabe ahorita al mundo contemporáneo? Algo aparte de conflictos, guerras, o sea, radicalismo, me estás dando la razón, islámico. Frank. Es gracias a la destrucción de mucho de su cultura, de mucho de su conocimiento, que obviamente no fue todo destruido solamente por Hulagu, sino también por muchas cosas que vinieron después. Pero es gracias a esas cosas que hoy en día el mundo musulmán realmente es muy X, por así decirlo, y es verdad. Pero ya ahorita con la sociedad interconectada que tenemos, estamos hablando de la misma gente que inventó los números, que inventó gran mayoría de la matemática que utilizamos hoy en día, que fueron los primeros astrónomos de la historia en registrar todas las cosas que veían. Ellos sabían fueron los griegos, pero ok. Coño, pero los griegos no eran tan buenos como los árabes, déjame decirte. No, eso es otra cosa. Ajá, y los árabes estaban... Pero no digas que son los primeros, entonces. En registrarlos correctamente, sí, porque los griegos se equivocaban muchísimo, déjame decirte. Muchísimo. Pero hay cosas griegas que hasta hoy en día siguen. Okay. Pero bueno, el punto es incluso ese. Ya como decímoslo, ya decir a la gente... Pero bueno. Yo prefiero. O sea, se cambió. Si ve la historia de la humanidad como una humanidad completa, ok, mundo árabe sí. Y arrechísimamente importante. Humanidad completa. De nuevo, ya decidirá la gente. Nuevo, los cristianos, la gente cree que fueron los cristianos en la Edad Media los que acabaron con la influencia y la importancia musulmana. No fueron los cristianos, fueron los mongoles. Y fue este señor el que dio el golpe mortal, porque obviamente Genghis Khan también estuvo en la zona, ¿no? Pero bueno, nada. Ahí está. Me acabas de bajar tú mismo parte de la relevancia. Pero bueno, voy yo con el último, con Santo Tomás de Aquino.
hablando de todo esto de radicalismo, Religioso, de ser cerrado de mente y demás, Santo Tomás de Aquino es un filósofo católico, lo cual puede sonar bastante paradójico, un filósofo y católico, porque, o sea, también era teólogo, pero sí era filósofo. De aquí de Santo Tomás, bueno, voy a empezar primero con su historia y después voy a dividir sus obras entre lo que es la obra canónica, dicho, lo que hoy en día se estudia dentro de la iglesia, y lo que es fuera de la iglesia, su legado de sus obras fuera de la iglesia. Porque Santo Tomás tiene un caso muy particular de ser un pensador cristiano que fue estudiado por mucha gente que no apoyaba el cristianismo y que muchas cosas de hoy en día de su filosofía aún se siguen rebatiendo, se siguen estudiando y sigue siendo relevante a muchos filósofos en todo el mundo y se siguen estudiando incluso en muchas áreas. Pero empiezo. Santo Tomás nació de una familia noble en Italia, en Nápoles. Él era del sur de Italia, ¿verdad? Y nada, él tenía dos hermanos mayores que se fueron a la carrera militar, y como era común en esa época, el tercero y cuarto hijo lo mandaban a una carrera en el clero, en el eclesiástico. Ya habíamos mencionado varias veces que la Iglesia Católica era más una institución política que como la tenemos ahorita, que también sigue siendo una institución política, pero no tanto. Ok. Santo Tomás la madre de él lo quiere ordenar bajo la orden benedictina y demás, y lo manda a estudiar a la universidad. Ya existía la universidad en Europa, pero universidad con comillas, porque básicamente solo iban curas, no tenían el carácter de las universidades de ahorita, pero bueno, son las primeras universidades. Entonces Santo Tomás va y empieza a estudiar, y allí también él estuvo tuvo contacto con ciertos estudiosos cercanos a la corte de Federico II, ¿verdad? Santo Tomás entra en contacto con la orden de los dominicos, que es una orden que, así como la de San Francisco, la orden de los franciscanos, como se basa mucho en todo esto como el despojo, el cuidado de los animales, etc. Los jesuitas también después seguirían con esto de la educación, sobre todo los jesuitas de la educación al pueblo. Por eso hay tantas universidades jesuitas en el mundo. Los dominicos es una de estas órdenes que se basaba mucho en el estudio de la teología y la filosofía. Porque no se quemó en la Alejandría ni en Bagdad, gracias a lo que hay que darle gracias, las obras de Aristóteles, Platón y se quemaron Sócrates. Muchas de ellas, pero no todas. Bueno, pero habían copias en otros acuérdate lados. Que se cree que de Sócrates solo sabemos el 10% de todo lo que... no, es que Sócrates nunca escribió un coño. Yo sé, pero pues mucha gente sí escribió de eso y mucho de eso sí se perdió. Pero sigue. Sí. Bueno, entonces, Santo Tomás empieza a estudiar y se vuelve un erudito, o sea, él es estudiante de Alfredo Magno, que es de los dominicos, que lo agarra, y aquí ocurre algo muy interesante en su vida, que es que la familia de Santo Tomás no quiere que él sea un dominico, porque como dije, la iglesia es algo muy política en esta época. Quieren que sea benedictino porque es ahorita en las que era una de las órdenes más importantes de la iglesia y con la que la familia tenía alianza. Santo Tomás dice que no, y lo obligan a regresar a Nápoles. Él dice que no, y van sus hermanos y lo secuestran y lo obligan y lo meten preso 1 año en un castillo, en donde Santo Tomás se dedica a enseñarle a sus hermanos menores. Estando allí, la madre le dice: tú tienes que ser benedictino. Él dice que no, que él va a ser dominico, se va a ordenar dominico porque él quiere seguir estudiando a Aristóteles, casualmente. Santo Tomás se le relaciona con ser el primero que logró fusionar, por así decirlo, todo lo que era la filosofía aristotélica con lo que es el pensamiento teológico cristiano. Ya existían otros, por así decirlo, curas que habían estudiado Aristóteles, pero ninguno había hecho esto de unirlos, porque por más que sea, si bien se consideraba relevante, importante, también se lo consideraba pagano, aunque era de una época anterior a Cristo. En fin, la madre de Santo Tomás, al ver que no lo va a convencer,
dice que es menos vergüenza que él se escape a que ella lo suelte. Entonces hace que se escape, porque básicamente lo suelta y dice que se escapó. Y Santo Tomás regresa con su profesor Alfredo Magno, que también era teólogo, y sigue estudiando. Y aquí es cuando empieza toda la época fructífera de su vida, porque Santo Tomás, que lo tengo acá anotado, vivió desde el 1224-25 hasta el 1274, ¿verdad? Muy bien, Santo Tomás estuvo en la corte de Luis IX como uno de sus consejeros personales, y también fue uno de los consejeros personales del Papa de ese momento, uno de los papas de ese momento, que se me olvidó el nombre. Dicho todo esto, esta es la vida de Santo Tomás. Él sigue así, hasta que se murió. Ok, ahora viene todo lo que es su filosofía y por qué es tan importante el legado que él dejó alrededor del mundo. Santo Tomás es el primero que, aparte de estudiar la filosofía aristotélica, él ve... ¿De qué te estás riendo? De nada, sí. Bueno, ya es verdad que ya había sido estudiado por estas personas, pero él es el primero en unir la filosofía aristotélica, sobre todo la moral y la ética, ¿verdad?, con el pensamiento cristiano, cosa que aún hoy en día, cuando la gente que estudia cura, los que se quieren ordenar sacerdote, estudian, ¿verdad? Gran parte de la filosofía es la filosofía tomista, que es de Santo Tomás de Aquino. Se decía muy bien, no se sabe del todo cierto, que él era capaz de levitar, ¿verdad? No, en serio, o sea, se dice. Bueno, lo mismo que decían de los budistas. Claro, que él entraba en estados de trance y de éxtasis, de meditación tan certeros. Es brujo, cámenlo. No, claro, pero como él era muy erudito en todo el catolicismo y todo esto, no lo quemaban, pero bueno. Porque era hombre, tampoco lo quemaban, pero bueno. Eso es un buen punto. Sí. Acuérdate que habían... Pero en fin. No hay registros de brujos, sino de brujas. Quemadas, digo. Bueno, sí, la quema de brujas fueron mujeres. Nunca hubo, hubo quema de hombres por muchas razones, pero por brujería solamente... Bueno, Inquisición también quemó hombres por... Pero por otras cosas, o sea, o por prácticas paganas, pero no por brujería. No nos desviamos de hecho. Sí, bueno, sí. Santo Tomás hizo un número grande, que no voy a mencionarlos todos, porque si no el podcast van a ser 2 horas, de libros y de postulados de su filosofía, la filosofía tomística. Y en la parte religiosa es que él une la filosofía aristotélica con todo lo que es la teología, y que incluso él dice de que estas no se anulan entre sí, porque muchos decían que, claro, Aristóteles en su época, si bien él no era lo que se consideraba ateo, se dice que, claro, el primer ateo registrado en la historia es Epicuro, no Aristóteles. Había muchas de las cosas de Aristóteles, por lo menos sobre lo que era la ley natural, sobre lo que era, por así decirlo, la comprensión de la biología, de la naturaleza, que decían que iba en contra de Dios, ¿ok? Que no, que eso iba en contra de un Dios omnipotente y demás. Y Santo Tomás durante su vida recibió bastantes críticas por parte de muchos otros católicos, incluso fue exiliado de París, una vez expulsado por uno de estos órdenes católicos, y al final el Papa pues le dio la razón a Santo Tomás y excomulgó al que lo exilió, y él pudo volver a París, allá a la universidad donde daba clases. Después fundó una universidad en Nápoles. Entonces Santo Tomás, en todo esto en la teología, él también introdujo la moral. O sea, él fue de los primeros filósofos que introdujo la moral al pensamiento cristiano. ¿Qué te estás riendo? Nada, no me puedo reír. No, contraargumenta. No te estoy diciendo nada, no te voy a joder. Sigue, bueno, sigue. Está bien. Yo sé que te gusta y te distraigo, pero tranquilo, sigue. En fin. Luego de todo esto, Santo Tomás, ¿verdad? Él hace diversos tratados, incluso su último libro no lo terminó porque él se dice que tuvo una visión de Dios y él dijo que yo no sé nada, solo soy no sé nada, y dijo que bueno, no lo terminó. ¿Solo sé que nada sé? Casi, no, dijo que él no era nadie, que él no sabía nada. ¿Otra cosa por la que se hizo famoso que le robó a los griegos? No, vale. Ahora que todo se lo robó a los griegos. O sea, vamos a eso después. En fin, no, él no dijo yo solo sé que no sé nada. No, él dijo que
O sea, yo no sé, no sé. Él vio una visión. 10 de 10, no sé, yo no sé. Muchos de los... Santo Tomás habló también muchas de las cosas que después se utilizarían fuera ya de la iglesia, ¿verdad? Y que serían tratadas después por muchos filósofos como Immanuel Kant y como Hume y John Miller, creo que era, en el liberalismo, sobre todo, sobre cómo es que se comprendía la razón del hombre, por así decirlo. Él habló mucho sobre la razón y la moral de una persona en la sociedad. Fue de los primeros en decir, él decía que la mejor manera de gobernar era una monarquía, ¿verdad? Porque en las tiranías, obviamente, que él era muy afán de esto de dividir mucho el Estado como con la fuerza laboral, como que el monarca solamente se encargue de la seguridad, pero que haya muchos asuntos que no se involucre el monarca. No era muy fan de las repúblicas, en este caso, como estaban concebidas en la época. Muy avanzado, al parecer, sí, la monarquía rules, bien. Ok. Este tipo sí es poco serio, ¿no? Bueno, ¿qué estoy haciendo, vale? También en el ámbito de la psicología hablaba mucho sobre cómo, o sea, un pensamiento de la moral, más allá de que él decía de que no, o sea, pues la epistemología, de que el concepto del pensamiento, de que efectivamente tú puedes descubrir cosas que no necesariamente tuviste que haber llegado ahí por concepción divina, porque antes si tú explicabas algo que llegaste a cierta cuestión y no fue por concepción divina, pues la iglesia te buscaba quemar y matar. O sea, me estás diciendo que lo que hizo más famoso a Santo Tomás de Aquino fue agarrar conocimiento griego, o bueno, no necesariamente griego, sino antiguo, pagano, considerado hereje de la época, y cristianizarlo. En resumidas cuentas. O sea, más allá de cristianizarlo, también él lo expandió, porque él también propuso cosas de sí mismo. La cosa es que obviamente yo te digo moral, y la moral es algo extremadamente extenso, no, y se estudia. Y cuando alguien agarra el conocimiento de alguien más, es imposible que lo deje quieto, tiene que agregarle algo, obviamente. O sea, es que muchos piensan, es que aquí hay un mito que yo digo que es un mito un poco de lo que es el conocimiento. Mucha gente piensa de que hay gente que creó cosas de la nada, y eso es mentira. Siempre te basaste en lo que alguien dijo, en lo que alguien hizo. Cualquiera que esté en la universidad que conozca las fulanas normas APA de mierda sabe que eso es porque, ¿de dónde tú estás sacando esto? Okay. Y es para básicamente que tú no hagas un plagio, es verdad, por ejemplo. Pero, ok, de todas formas, gran cantidad de lo que él dijo lo agarró de alguien más, lo transformó, excelente, eso está muy bien. Y él mismo después también no lo voy a joder por eso. Ajá, expandió él mismo en otros pensamientos, okay, por lo menos este pensamiento. Vamos a eso, esa es mi pregunta. Okay. ¿Cuál pensamiento, digamos, es representativo de Santo Tomás de Aquino? No necesariamente hoy en día, sino que haya sido importante a lo largo de 100, 200, 800 años. Coño, marico, su filosofía fue obviamente también, esto apoya mucho que él haya sido católico, ojo, bueno, sí, eso yo lo admito. Claro, él lo canonizaron 50 años después de su muerte, o sea, ni siquiera fue que se esperaron mucho, y cuando al momento de canonizarlo, esta famosa frase del abogado del diablo proviene al momento de canonizar a alguien, se ponía una persona que intentara decir todos los argumentos en contra de la canonización, y por eso le decían el abogado del diablo, ¿verdad? Todas las fallas que pudieron haber hecho. Pero ¿qué fue el...? Voy a eso. Se dijo, no hizo ningún milagro, y el que lo canonizó dijo, hay tantos milagros de él como obras que hizo muchísimas. Muy bien, todo su conocimiento fue muy relevante, estamos en el 1200, hasta el año 1700, cuando llega la Ilustración. Los principales críticos, toda su filosofía atomista, todo esto de cómo comprender las ciencias naturales desde una perspectiva teísta, por así decirlo, ¿verdad? En el sentido de que él decía que el humano estaba compuesto, aparte, él estaba compuesto el humano no solamente por alma, y que también por lo que él llamaba la sustancia gris, y por muchas otras cosas que después, más adelante, se explicaría mejor con la medicina desde una manera científica. Él lo explicó de una manera un poco más cristiana. Aparte de todo esto, los principales críticos que le llegaron a él fueron los ilustradores en el año 1700. Cosas que ya decían los griegos desde 1200 años antes, pero está bien, ok. Pero no lo decían tal vez
con los conocimientos que él tenía en esa época. Él era un estudioso, se le dice que es el patrono de las universidades, las católicas, obviamente. Por eso dije. Él influyó muchísimo otros como filósofos como Agustín de Hipona, que también es santo. Y es verdad, su filosofía se basa mucho del lado católico, y más allá, y quitando eso, son muchos de sus postulados sobre la moral y la justicia que él mismo propuso. Que es verdad, ya también los griegos existían cosas de la moral, la ética y la justicia, pero que él los agarró, porque tú mismo lo dijiste, él los estudiaba todos. Y de nuevo, no le estoy diciendo que eso sea malo, y no, para pero nada. Yo dije que los expandió. Él agarró, básicamente, lo que entiendo y lo que creo, ¿no? Es que él agarró la información pagana, prohibida por la iglesia de los griegos, la arregló un poquito, le puso cosas importantes, sí, la modernizó para la época, y le puso un estampe católico, para que pudiera ser leído por más gente. ¿Me equivoco? No solo para que fueras más leído, porque al final todo esto... Para que fuera estudiado, muy sí, obvio. No, y básicamente él creía en esa estampa católica, o sea, no lo puso como... No fue como Galileo que... no, sí, yo me equivoqué para que no lo quemaran. No, no lo iban a quemar ni nada. Está bien, ya la gente dirá si eso... Agarra la información de alguien más y simplemente... Cópiate de mi tarea, pero cámbiale una cosita. Está bien, ya la gente es dirá... mejor que quemar la tarea. Pero deja más impacto quemar la tarea. A uno no se le va a olvidar el día que un compañero quemó la tarea. Pero bueno, está bien, amigos. Como siempre decimos, ya tocará de ustedes. Saludo como siempre para Paco y para Sheila, nuestros Patreons oficiales. ¿Tenemos alguno nuevo, Fran? Por ahora no. De momento no. Sepamos, bueno, y si tú quieres ser nuestro favorito, métete al Patreon. Claro. Invita a la gente a Spotify, por favor. Por supuesto, vayan a Spotify, donde pueden oír esto sin esos molestos anuncios de Lord YouTube. Exactamente. Y bueno, nada, amigos, recuerden que solo somos dos pendejos debatiendo por cosas que no tienen sentido hoy en día. Y hoy fue algo que deja muy claro esa oración. Así que nada, nosotros fuimos Rafael Peraza, Francisco García para el Baúl Podcast. Así que tengan muy buen día.